que bueno, es muy necesario para todos nosotros, porque todos nosotros debemos ser espirituales, ¿sí o no? Debemos ser espirituales, o sea que debemos darnos golpes de pecho, santo, santo, soy espiritual, así no es espiritual, ¿eh? Una persona espiritual es una persona, bueno, una persona carnal es una persona que es guiada por la carne y que siempre está viendo las cosas materiales, las cosas del dinero, las cosas. Y un espiritual, pues es lo mismo, más que está viendo las cosas del espíritu, está siendo guiado por el espíritu. Y este tema se llama el momento de más espiritualidad, ¿verdad? La verdad es que siempre debemos ser espirituales, pero hay un momento en que se nos quita lo espiritual. Pasan cosas y suceden que, pues cuando todo marcha bien o como esperamos, pues no hay problema, ¿verdad? Todo está tranquilo, yo soy cristiano, pero cuando empieza a marchar mal, entonces las cosas empiezan a cambiar tal vez. Entonces en realidad son los momentos extremos, cuando tienes una sorpresa muy grande y sabes que hay gente, yo creo que en esta iglesia no, pero hay gente que Dios no los bendice porque si los bendice se olvidan de Él. Si los bendice mucho, le dan mucho dinero, ya no lo volvemos a ver, se vuelve loco. Entonces en su misericordia a veces Dios nos tiene ahí con poquito dinero, ¿verdad? Pero cuando tienes mucha bendición o cuando tienes poca bendición, son los momentos extremos. Ese debe ser el momento de más espiritualidad. La palabra dice que el que esté firme, cuídese que no caiga, ¿no? Entonces tenemos que siempre estar firmes, pero no dice así, el que cree que está firme, ¿no? Entonces hay un elemento muy importante que te hace cuidarte, creer o no creer. Y cuando crees algo, crees en Dios, lo necesitas, le pides todos los días, pues sí, porque pues yo no puedo vivir sin Él. Pero cuando pienso que puedo vivir sin Él, entonces es un momento en que yo necesito ser espiritual. Otro momento es cuando vienen situaciones que no esperaba. ¿Cómo reaccionas delante de todas esas cosas? Fíjate, hay un proverbio que yo quiero leer, si quieren nos ponemos de pie para después orar, que Dios nos hable en este mensaje. Y es Proverbios 30, del 7 al 9, son 3 versículos. Y dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, son los extremos en que yo necesito poner atención a mi Dios. Los momentos que yo tengo mucho, los momentos que yo tengo poco. Momentos que me pueden llevar a mí a olvidarme de Dios o hasta renegar de Dios. Entonces por eso tenemos que cuidar esos extremos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias por esta semana, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tenemos mucho más de lo que necesitamos, porque hemos visto tu fidelidad y cada día, Señor, vemos tu misericordia. Hoy te pedimos que nos hables en medio de este mensaje para que siempre estemos firmes en quiénes somos y en quién eres tú para nosotros. No podemos vivir sin ti, ayúdanos a depender siempre de ti y que este mensaje sirva para recordárnoslo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Ya me regañó una nieta y me dijo que por qué teníamos calabazas. Yo le dije, muy sencillo, pregúntale a tu mamá. Sí, porque le digo en inglés y en español y no me entiende. Pero es for the harvest. Le digo, es para la cosecha. ¿La cosecha es un día o son muchos días? Le digo, bueno, pregúntale a tu mamá. Este, pero bueno, los extremos, estamos hablando de los extremos, nos llevan a actuar extremosamente. Por eso
A veces reaccionamos a todo lo que nos pasa. Necesitamos no reaccionar a todo lo que nos pasa. Hay veces que cuando tu ex te manda pedir todas las cosas que tenías en tu casa, te está picando los botones. No le hagas caso. Aparte, si tienes cosas que no son tuyas, pues devuélvelas, ¿verdad? No robes. Cuando te cortan y no podías vivir sin ella y eres el más desdichado del mundo. Cuando vienen y te dan una noticia, ¿verdad? Que en el trabajo no sabrían qué hacer sin ti, pero a partir del lunes vamos a saberlo, ¿verdad? Y muchas gracias, pues, te vamos a tener que dejar ir. O cuando viene alguien, algún doctor, qué feo, ¿no? Con alguna mala noticia. En el momento extremo, en el momento que, por ejemplo, vienen con una buena noticia también, como el que estaba recordando esa historia, es una anécdota que me contó Emanuel. Bueno, Emanuel me la recordó. Por si no se ríen, entonces es de Emanuel. Pero decía que se había sacado la lotería. Yo no sé cómo se sacó la lotería, si no debemos de comprar boletos, ¿verdad que no debemos de jugar a la lotería? ¿Verdad? Es mal administrar el dinero. No, se había sacado un premio muy grande, mucho dinero, y estaba enfermo el corazón. La señora se dio cuenta que se había ganado ese premio y le dice al pastor, dice, pastor, no sé cómo decirle a mi marido que ya somos millonarios, pues se me muere de la emoción. Y dice el pastor, no te apures, mija, yo sé cómo decirle. Y ya va a ministrarlo, dice, tú en los extremos, tranquilo, no te emociones, toma todo como viene del Señor. Imagínate que de repente tuvieras mucha bendición, ¿qué harías? No, pues yo le agradecería al Señor. Imagínate que te ganes 10 millones de dólares. ¿Qué es lo primero que harías? Tranquilamente. No, pues lo primero es dar el diezmo. Y se murió el pastor. Este, pero bueno, tenemos que en los extremos, a veces son buenos, a veces son malos, pero tú tienes que actuar tranquilo para que vivas muchos años, para que estés feliz, para que cumpla la voluntad de Dios y para que puedas tener todo lo que Dios quiere darte. Yo creo que en realidad los planes de Dios, dice la Biblia, que son de bien para nosotros, son de hacerte bien, son de bendecirte, de darte bendición en la tierra, de que puedas gozar de lo que Dios te da y al final ir a la presencia de Dios habiendo hecho lo que Dios te dijo con todos esos bienes. Yo creo que Dios, no creo en la prosperidad simplemente, pero creo que la prosperidad viene de Dios y esa es la verdadera prosperidad que vale la pena. Entonces los extremos nos llevan a actuar extremosamente y en el momento extremo hay que ser espiritual. Punto número 1 de 2. La madurez espiritual es templanza, o sea, es mantener tu paz en el corazón, que tu corazón siempre esté gozándose, siempre esté agradecido. Pablo no dice, da gracias cuando recibas bendición. También dice, da gracias cuando no recibas bendición, cuando recibas cosas que no esperabas. O sea, dice, dad gracias en todo. Amén. También en otra ocasión dice, dad gracias por todo. O sea, ahí ya no te deja, bueno, voy a dar gracias en esto, pero no por todo, ¿verdad? No por esto, ¿no? Sí, dice también que por todo des gracias. Entonces tenemos que estar agradecidos porque en primer lugar, tú no eres cualquier persona. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Tenemos salvación, tenemos vida. Algunos tenemos más salud que otros, pero todos tenemos a Cristo, lo cual nos garantiza una vida eterna y cuando la salud va a pasar a segundo término y va a quedar como cosa de la historia en un cuerpo perfecto. O sea, pase lo que pase, tú debes de estar agradecido. Entonces, la meta de Dios en este sentido es mantener tu paz, que tu paz siempre esté presente, que en tu corazón no haya esa volubilidad. Qué bueno que puedas hacer cosas buenas, servir a Dios, decidir servirle, pero que eso sea constante, que eso no sea hoy sí quiero servirle y mañana no. Hoy quería servirle porque tenía ganas, mañana no tengo ganas. Entonces, esas personas, dice Santiago, que son inconstantes en todo.
Dice Santiago 1 del 5 al 8, dice, primero habla de la sabiduría, dice que si te falta sabiduría, que pidas al Señor sabiduría, pero que no dudes al pedir sabiduría, porque el que duda es como alguien que es llevado por las olas del mar, ¿verdad? Una situación me lleva a estar eufórico y feliz, otra situación me lleva a estar en depresión y triste y olvidándome de todo, ya no sirvo para nada, ya no quiero vivir, maldigo el día que nací, cálmate, Job. O sea, no estoy hablando de que hayas perdido 10 hijos y toda la fortuna que tenías, no, a lo mejor se te ponchó una llanta y ya estás maldiciendo el día que naciste. Entonces no aguantamos nada a veces, muchachos. Necesitamos aguantar. Necesitamos dar gracias a Dios en todo. Necesitamos mantener esa estabilidad. Y dice el 8, o sea, estaba recitando el 5 y el 6. No, sí, el 6 en adelante por ahí. Pero de Santiago 1, pero el 8 dice, porque el hombre inconstante, el que es de doble ánimo, el hombre de doble ánimo más bien, es inconstante en todos sus caminos. Y entonces, si a ti te va mal en el trabajo, te va mal en la casa, te va mal con la familia, te va mal en lo que te propones, te va mal en los negocios, te va mal en varias cosas o en todas las cosas, pues es muy, muy seguro que tengas un doble ánimo. La palabra de Dios dice que el que es de doble ánimo es inconstante en todo. Entonces, ¿cuál es la solución? Ten un mismo ánimo, ten templanza, aprende a ser espiritual y en el momento de más espiritualidad, acuérdate de Dios. Por ejemplo, cuando la gente te odia, ¿qué haces? Pues yo lo odio también. Si me grita, pues le grito más fuerte. Si él cree que puede, yo puedo más. Entonces, ¿qué estás haciendo? Eres un títere. Es una persona llevada por la situación. Si alguien me odia, ¿qué tengo que hacer? Amarlo. ¿Pero por qué lo voy a amar? Él debería de amarme si quiere que le ame. No. Si tú quieres que te ame, ámalo. Siémbrale. Porque lo que siembras vas a cosechar. Todos estos son principios bíblicos de vida. Y necesitamos no regirnos por la situación, por los demás, ¿por qué voy a odiar? Porque alguien me odia. Si alguien me odia, yo lo amo. Y no le voy a ir a decir, te amo, te amo. Y él diciéndome cosas, no, pues ese te amo suena como lo que él me está diciendo, pero para allá. Suena como maldición. Entonces tengo que tener sabiduría y simplemente orar por él. Pero no vas a reaccionar. Tienes que seguir amando. Que nada te cambie lo que Dios quiere en tu vida y lo que Jesucristo ha puesto en tu vida. Dice que hasta debemos de amar a nuestros enemigos. Dice, si ustedes aman a los que los aman, pues ¿qué hacen de diferente con los del mundo? Todo mundo hace eso. Pero si amas a los que te odian, a los que te maldicen, a los que te hacen daño, entonces eres verdaderamente hijos de Dios. Ahora sí, ¿cuántos dijimos que éramos hijos de Dios? Amén. Todavía todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Nadie ha dicho, no, pues entonces ya estoy dudando. Quiero arrepentirme y quiero pasar otra vez adelante. No quiero esperar el día del amigo. De una vez, véngase para acá y aquí, en que se ahorita oramos por usted. ¿Ok? Si alguien está dudando si es hijo de Dios. Cuando no te sale lo que quieres, ¿cómo reaccionas? ¿Sigues contento? Dice, contentaos en todo. Aprende a estar contentado siempre, dice la palabra de Dios. Cuando te falta algo, ¿cómo acudes? Para empezar, ¿oras? ¿Acudes a Dios cuando algo te falta? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Cómo resolver el problema? ¿Ir a ver a un doctor? ¿Empezar a pensar quién me puede ayudar con este detalle? Y entonces, si reaccionas así, como primer reacción cuando recibes algo que necesitas o que no esperabas, estás dejando a Dios no en primer lugar, ¿verdad que no? Porque no pensaste en Dios, pensaste en arreglarlo. Cada cosa que te preocupa, oras a Dios. Qué bueno que hables con alguien, ¿verdad? Qué bueno que cuando te preocupa a alguien, le hables a alguien, dice la palabra de Dios. Si estás enfermo, háblale a los ancianos y que oren por ti. Si alguien necesita oración, pues pídala, ¿verdad? Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Dios. Y donde 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer.
O sea, tenemos una buena costumbre de buscar a alguien, pero ¿por qué lo buscas? ¿Porque crees que a ti no te oye Dios? Así le hacía a Samuel. No, así le hacía a Saúl. ¿Te acuerdas? Cuando Saúl la regaba y Samuel lo regañaba, bueno, Dios le mandaba a Samuel. Y entonces Saúl decía, dile a tu Dios, ayúdame, ora a Dios para que no me quite el reino. Y luego cuando le dijo, no, pues dice Dios que sí te lo va a quitar. Ah, bueno, pues entonces vamos a con el pueblo para que cuando menos el pueblo me vea contigo. O sea, no hay relación con Dios. Las personas que no son espirituales en el momento que más necesitan van a tener un fracaso espiritual muy fuerte, van a tener un fracaso triste. Tomas en cuenta a Dios en primer lugar. O sea, ¿por qué pides oración? Porque crees que Dios no te oye a ti, estás mal. Ahora, si lo haces por estos principios, porque donde dos o tres, porque vamos a glorificar el nombre de Dios, porque yo creo que Dios me ayuda, está muy bien, hagámoslo, pero necesitamos ser espirituales. Yo, ser espiritual. Cuando yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria, cuando yo conocí al apóstol, pues yo conocía a un pastor, yo era bautista, yo era lo que conocía, pastores nada más, ¿verdad? Pero a los 13 años, 13, 14 años, pues no sé, como a los 13, conocí a un apóstol y vino y oraba por los demonios y se iban y oraba por los enfermos y se sanaban. Entonces, yo tenía una pandilla en la secundaria tremenda. Eran los amigos, no les digan a mis nietos, con quién me juntaba. Y yo decía, ¿cómo les hablo de Cristo a ellos? Y yo estaba seguro que si un día el apóstol, era como una fantasía mía, ¿no? No sé si te pasó cuando estaba chiquito que pensaba, si viniera Superman y me ayudara en o sea, cosas de niños. Yo a los 13 años estaba pensando, si el apóstol me acompañara a la secundaria, hasta la directora se convertía, los maestros, todos irían a la iglesia. O sea, yo estaba fascinado con el apóstol, yo pensaba que él era la respuesta para todos mis problemas de testimonio y de cosas que no hacía para Dios. Porque yo tenía desde entonces, las ganas de servir a Dios, de que se convirtiera, hasta oraba por mis amigos, ya después después de años veía a algunos por los que oré convertidos, ¿verdad? Habíamos 3 Davids en un salón. Un David chino, o sea, de China, no de pelo chino. Otro David que era un delincuentazo. Y yo oraba por mis tocayos, pero no les hablaba de Dios. No sabía cómo, me daba pena. Imagínate que los invite a la iglesia bautista, pues no sabía cómo. Pero vino este apóstol y empezó a mover y todo eso, y yo empecé a orar por ellos, ya les trataba de hablar algo y no me creían porque ya me conocían. Pero yo siempre pensaba que alguien más podía ayudarme porque era espiritual. Entonces, por eso tú eres espiritual, tú puedes hacer las cosas que están en ti, el potencial que hay en ti es tremendo, pero tenemos que creer en nosotros porque Dios creyó en nosotros al darnos a su Hijo, lo más preciado que tenía. Y cuando creyó en ti, te mandó al Espíritu Santo, es Dios, y está contigo. Y a veces lo tenemos guardado y pensamos que necesito hablarle al pastor o necesito hablarle a alguien más para que ore por un enfermo, para que venga a reprender en la casa. Muchas veces me han llevado a casas donde se mueven cosas y me dice, pastor, es que las puertas se azotan y todo, y mi esposa amaneció con moretones y estaba la manifestación terrible. Yo dije, ahora sí, por fin voy a ver eso, porque yo nomás lo había visto en las películas que no debemos de ver, ¿verdad? Por menos en esta época ya viene Halloween, pero esto no es de Halloween, ¿eh? Díganle a sus niños. Pero siempre pensaba yo que ahora sí, este hermano está teniendo cosas en su casa, voy a reprender, ungía con aceite, ungía a los hermanos y instalaba ya el reino de Dios y ya les explicaba lo que hay que hacer. Y no pasaba nada, yo no veía nada, pero la gente decía, ya se arregló, pastor, y yo pues seguía sin ver. Entonces no hay que ser curiosos, hay que ser espirituales. Ser espirituales es que tomes a Dios en primer lugar siempre.
que no lo dejes, que no te creas que Dios puede estar con alguien más, pero contigo no. ¿Sabes? Dios dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. ¿Cuántos quieren evangelizar? Evangeliza y trae esa gente a la iglesia. ¿Se puede evangelizar nada más? Pues sí se puede. Y también puedes tener un hijo y regalárselo a alguien, ¿verdad? Si no nos mandó a evangelizar nomás. Algo que estaba platicando con mi esposa en la tarde. Es que Dios nos mandó a ser discípulos, ¿verdad? Está tremenda mi esposa, me enseña muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está en ella, Dios está en ti, ¿verdad? No tienes que ir a Tijuana. ¿Te acuerdas de cuando Juanita decía, ¿dónde está Dios? Dios está en Tijuana. Y se fue a Tijuana a buscarlo. Pero bueno, perdón. Es que se me están durmiendo, tengo que despertarlos. Pero bueno, no tomes a Dios como último recurso. Recuerda que Él siempre está contigo. Dios usó a Pablo para recomendarte respecto a esto. Y fíjate lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estés afanoso. ¿La regaste? ¿Y te metiste en un broncón bruto? Por nada estéis afanoso. ¿La regaste? ¿Te peleaste con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, con tu papá? ¿Le dijiste cosas que no debías? ¿Sí? Ya estamos ahí. El sábado en la oficina en ayuno, por favor. Ahí te espero. No, no te creas. Por nada estés afanoso. Pues ¿cómo no me voy a preocupar si voy a cosechar? Lo que siembro cosecho, dijiste, pastor. Pues sí. Pero entonces no te preocupes por nada. Filipenses 4:6 en la NTV dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ahora, ¿cómo vas a orar? Si sientes que vino algo, una mala noticia, una situación o un accidente o cosas así, pues ora por eso. Si sientes que sembraste mal, la regaste, te metiste en broncas, pues ora por eso también. Pero vas a orar diferente. Si sientes que es el diablo, tú reprende. En el nombre de Jesús yo reprendo. Si sientes que es Dios que te está enseñando, aprende. Es diferente reprender y aprender. No vas a reprender a Dios. Ahora, si estás cosechando algo que sembraste, entonces tienes que aprender a pedir misericordia, a pedir perdón, a pedir misericordia a Dios y a pedir misericordia. Si hay que ver gente, pues a la gente, a pedir perdón, a restablecer, pues la regaste. Lo que siembras cosechas. Entonces, ¿cómo vas a orar? No te preocupes por nada, en cambio ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Cómo que Dios le tengo que decir lo que necesito? ¿Sí o no? ¿Tú crees que le tienes que decir a Dios lo que necesitas? ¿Sí? Gloria a Dios, yo pensé que iba a decir, no, porque Dios lo sabe todo. Y eso es razonar. Tenemos que aprender a no razonar tanto y a obedecer. ¿Qué dice ahí? Díganle a Dios lo que necesitan, díselo. Es que Dios ya lo sabe. Pues sí, pero Dios quiere darse gloria en tu vida. Para que no seas como el que estaba necesitando un estacionamiento, estaba vuelta y vuelta. Y ya, entrevista de trabajo, si me estaciono por allá voy a llegar todo sudado y tarde. Y necesito un lugar aquí, se iba a meter al handicap, pero no traía la de esa. Entonces, pues no te metas en broncas. Entonces estaba pidiéndole al Señor, Señor, si encuentro un lugar, pues ya te voy a servir, ya voy a ir a la iglesia, ya no voy a faltar, ya voy a empezar a ir a Dallas, a la misión de Dallas, ahora sí. Me voy a anotar como los voluntarios para la evangelización la próxima vez, Señor. Y de repente ya ve un lugar vacío y dice, Señor, olvídalo, aquí hay un lugar. Qué feo, ¿verdad? Así hay gente en otras iglesias. ¿Por qué?
Porque por eso díganle a Dios lo que necesitan, quiere decir que tú te pongas en oración a decirle a Dios lo que necesitas para que cuando te lo dé, tú reconozcas que Dios te lo dio, ¿no? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham, a su hijo? Para ver cómo Abraham actuaría, porque Dios no sabía. Claro que Dios sabía. El que necesitaba aprender cosas era Abraham. Por eso necesitamos pedir perdón, por eso necesitamos no preocuparnos, Dios está en control, pero si te metiste en broncas, sal tú de las broncas, pide misericordia y aprende para cambiar. Todas las cosas que pasan, todas las cosas que nos afanan, al final nos van a servir para ser mejor si estamos en Dios. Así que, por eso esa es la única respuesta que tú entiendes cuando te dice, gózate cuando pases por diversas pruebas. ¿Cómo? ¿En problemas me voy a gozar? Claro, porque la prueba produce paciencia, la paciencia produce un fruto que es agradable al Señor. Al final, Dios usa todas estas cosas para hacerte mejor. Entonces, siguiendo ya con esto, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo, dile a Dios lo que necesitas y dele gracias de una vez por todo lo que Él ha hecho ya, porque tienes vida, porque tienes un problema. ¿Sabes que los muertos no tienen problemas? Especialmente los que eran cristianos. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Dice, esa paz que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuida tu corazón y tu mente, por eso necesitas la paz en tu corazón permanente, mientras vivan en Cristo Jesús. Si tú tienes paz, si tú oras, si tú te vas para atrás en toda esta lista, vas a experimentar la paz porque tú le dijiste a Dios lo que necesitabas, le diste gracias por eso, porque también oraste por eso y no te preocupaste por esas cosas. Muchas veces la misma preocupación nos ciega y nos hace ya estar derrotados. Cuando el pueblo de Israel todavía no daba ni una vuelta alrededor de Jericó, ya estaban derrotados, porque por su preocupación ellos decían, ahí viene un pueblo, nos va a derrotar, nos va a masacrar. Nunca pensaron en si ellos podían también buscar al Dios que venían con los israelitas cuando estaban los de Jericó, ¿no? A veces nos pasa que por no tener la paz de Dios, no podemos ver al Dios de paz. Habla de la paz de Dios que va a experimentar el que toma en cuenta al Dios de la paz. Estamos hablando de que necesitamos ser espirituales en todo momento y que en el momento más difícil o en el momento de extrema gozo o extrema tristeza, esos son los momentos en que me puedo olvidar de Dios. Así que tenemos que enfrentar situaciones, pero tenemos que ver cómo actuamos y cómo decidimos enfrentar todas estas cosas. Y la única manera es la fe. ¿No te has fijado cómo dice la armadura? El yelmo de la salvación, el cinto, la coraza de justicia, las sandalias del evangelio. Todo eso son cosas que ya están firmes en nosotros, que tienen que ser actitudes que tenemos, vivir como hijos de Dios, saber que somos salvos, actuar con justicia. Pero hay algo aparte de la espada, que es la palabra de Dios y que es la de ofensiva. O sea, toda la armadura es defensiva. Pero la única parte que se mueve en la armadura, ¿sabes cuál es? El escudo de la fe. ¿Por qué? Porque con ese escudo voy a apagar, dice, todos los dardos de fuego que manda el maligno. A veces el diablo te distrae. El fuego no te hace nada en un dardo. Lo que te afecta es el dardo. Pero te llama la atención y te amedrenta. Y por eso tienes que usar el escudo de la fe, porque a veces viene una filosofía, a veces viene un problema que me hace no ver a Dios, a veces me vienen situaciones de necesidad que yo digo, ¿dónde está Dios? Puede ser.
Y todas esas son distracciones. Lo que tengo que hacer es agarrar el escudo de la fe y moverlo para donde se necesite. Si necesito fe para esto, para creer en Dios, para saber que Dios provee, para saber que Dios sana, yo voy a mover el escudo de la fe para donde me mande el enemigo cosas y no me voy a distraer. Voy a apagar el fuego que distrae y voy a quitarle toda ese poder a un dardo de fuego que no me va a hacer nada porque el escudo me va a proteger. Y entonces no me voy a distraer. No te distraigas. Al contrario, esas distracciones que pueden ser distracciones para no ver a Dios, para no ver al que te va a dar paz, que te sirvan para mover la fe hacia donde viene ese dardo. No ves el dardo, ves el fuego. Y poder apagar el mal que te quiere hacer el enemigo, que es el dardo. Entonces no te distraigas. Enfócate en Dios. Enfócate en tu fe. Mueve tu fe, dale fuerza a esa fe. Las cosas que no son de fe son pecado. Todo lo que no es de fe es pecado, dice la palabra de Dios. Así es de que cuando te salgan esas palabritas, ay, no me esperaba esto. Ay, voy a largarme de aquí. Ay, voy a dejar a este inútil. El jefe, ¿verdad? Me imagino que es el jefe de trabajo. O no sé. Y hay esto, y hay lo otro, y hay. Esas son cosas que necesitas acordarte, que tienes que tener fe. ¿Por qué no mejor en lugar de ayes, dices en el nombre de Jesús, yo voy a poder con esto, yo voy a reaccionar bien, tengo problemas con esta persona, bueno, en el nombre de Jesús vamos a aplicar principios bíblicos, pide perdón, restaura las cosas que hiciste mal, pero si ya hay problemas, hay veces que en una familia tienen un problema con alguna situación y como no puedes resolver esa situación, empiezas a tener problemas entre la pareja y entonces el diablo baila en todos lados. Qué triste. Empieza a resolver por principio quién eres tú. Yo soy un hijo de Dios, tengo que actuar con principios bíblicos y empezar a amar a las personas, empezar a aconsejar a tus hijos, empezar a ver la situación de acuerdo a la palabra de Dios. Y busca consejería también. También podría ser humilde y pensar, el pastor, aunque no sabe nada de esto, pues cuando menos me puede dar un buen consejo, puede ayudar en el sentido de orar. Pablo nos dice qué hacer en estos casos, que además de poner todo en manos de Dios, no te preocupes por nada, sino que sean conocidas tus peticiones con toda oración y ruego. La pregunta es, ¿ya oraste? No, pues sí, ya hice eso, ok. ¿Qué sigue diciendo el 8? Ahí viene la prueba. La prueba me hace poner las cosas en manos de Dios, ya lo leímos. El afán, oras, das gracias a Dios, todo eso. Y luego dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Acuerda todos los principios que necesitas para ese evento cuando te pase. O sea, tengo que hablar en general, porque no puedo hablar en particular, no es consejería. Pero tú tienes que buscar el principio que aplica a lo que te pasa, que te afana. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Una verdad de Dios general en cualquier problema que te venga, en cualquier situación, es que la paz de Dios es verdad. ¿La tienes? Tienes que tenerla, tienes que creerla. Primero tranquilízate, no reacciones. El diablo quiere que reacciones para que te metas al conflicto. No, tú vuela como las águilas por arriba de la tormenta. Y velo desde, como Elena, ya lo están viendo los satélites de la NASA, ya vieron en la radiografía. Los que están tristes son los de Florida, no saben qué va a pasar. Ahí viene el huracán, se llama Elena. No vayan a pensar en la hermana aquella. Que no conozco ninguna Elena, pero no, por ustedes sí. La paz de Dios es verdadera. Dios es un Dios de paz. Y es más verdadero que el mismo conflicto que te viene a preocupar. Otra verdad es que Dios está en control, ¿sí o no? Y Dios es más fuerte.
que todos los problemas que vienen en contra de ti, y Dios está a tu favor. Tú tienes que estar del lado de Dios, pero si estás del lado de Dios, Dios está a tu favor. Tienes que creerlo. ¿Por qué no funciona a veces? Porque no tenemos fe. Pero si tú lo crees, si tú mantienes tu espiritualidad, y eso es ser espiritual. Ser espiritual es creerle a Dios, saber y estar consciente de que Dios está ahí, que Dios no está pintado, que Dios no está en un cuadro ni crucificado. Dios está ahí y está poderoso y está resucitado. Y entonces aprendes a arrancar lo cosechado si plantaste mal, a reprender al enemigo si está el enemigo molestando, a arreglar situaciones que hay que arreglar pidiendo perdón, trabajando. Es que no tengo dinero y ya trabajas. No, es que tuve un trabajo pero no quise trabajar porque no podía venir a la iglesia. No, vaya a trabajar antes de venir a la iglesia. O sea, primero hay prioridades. Y es que nos pasa a todos. O sea, todos tenemos situaciones que enfrentamos y si no ponemos principios nos confundimos. Ahora, para eso tienes al pastor, pues háblale al pastor, ponlo a trabajar. Me dicen, pastor, es que no quiero molestarlo, no quiero, está muy ocupado. Le digo, pues no estoy haciendo nada. Si no haces nada, me peleo con Mónica, mejor háblame. Ponte a trabajar. Sí, porque Mónica tampoco puede ver a nadie sin hacer nada, entonces me pone a hacer cosas. Pero bueno, es parte del show, ¿no? Que tú, lo que quiero decir es que busques consejo. Hay gente que dice, es que no quiero molestarlo, pastor, pero en realidad ellos no quieren, porque si hablan al pastor ya saben lo que le va a decir. Pues hazlo, haz lo que tienes que hacer. Esa paz de Dios, nada más se consigue, fíjate bien cómo consigo la paz de Dios. Esto no te lo encuentras en cualquier libro. Esa paz nada más se consigue dependiendo de Dios. Si tú dependes de Dios, vas a darte cuenta que Él va a hacer las cosas que tú necesitas cuando ya no puedes. Ya hiciste todo, no quieres depender sin hacer lo que tienes que hacer. O sea, haz todo y donde ya no puedas, depende de Dios. Y te va a demostrar Dios quién es. Y vas a sorprenderte. Y la próxima vez tú vas a decir, esta ya me la sé. Voy a hacer todo lo que pueda. Pero Dios, tú me mandaste a hacer lo que yo pueda. Ahora, Señor, yo te pido, ayúdame con lo que yo no puedo. Y Dios va a resultar glorificado en un testimonio. Entonces, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrate en todo lo que es verdadero. Ya les dije muchas cosas que son verdaderas, más todas las que leas en la Biblia, más lo que el Espíritu Santo te muestre que tienes que hacer. Y dice, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y alabar a Dios. Empieza a adorar a Dios. Empieza a creer que Dios te va a ayudar en tu problema. Es más, el problema ya se lo dejaste a Dios, ahora ya estás en otro nivel. Estás en gozo, dándole gracias porque vas a ver la respuesta y la estás esperando. Y dice el versículo 9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, y entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ser espirituales en todo momento. Pablo fue el que dijo, mírenme a mí. Y si vemos a Pablo, tú te das cuenta que él era constante. Oye, casi lo matan, apedreado, porque estaba predicando y lo sacaron y lo tiraron como si estuviera muerto. ¿Sabes qué hizo cuando se pudo levantar? Se levantó y fue a predicar a donde lo sacaron otra vez. Eso no es ser constante. Y eso no es tener fe en Dios, creer que Dios lo va a ayudar. Entonces, tú no creas que te van a apedrear, hombre. Dios no va a permitir algo que no aguantes. Entonces, no creas que estoy bien bendecido más que Pablo porque no me apedrean. No, es que no aguantas nada.
Una vez llegó ahí uno del instituto que lo habían estaba consolidando una persona que se había convertido y llegó el dueño de la casa todo borracho con un machete y empezó por todo el platanar hasta la carretera persiguiéndolo a machetazos y este hermano ahí, el líder de la CFC, corriendo hasta que pudo librarse y llegó todo agitado. Y le dice el pastor Max, es que me venían macheteando y casi me mataban. ¿Y qué cree que hizo el pastor Max? Pues no se aguantó la risa y se empezó a atacar de risa. ¿Y cómo? ¿Pero por qué se ríe de mí? Le estoy platicando todo lo que me pasó. Dice, no me estoy riendo de ti, es que me acuerdo de que yo igualito pasé. Me pasó lo mismo. Entonces, use la armadura. No, ¿verdad? Aquí no. Pero imagínate los líderes de CFC, ¿no? Por si llega aquel. Pero debemos ser espirituales y en todo momento creer en Dios. Dios no te va a dar algo que... un saludo para todos los que sienten llamado y quieren ir a Villahermosa a prepararse. Después hablamos, ¿verdad? Pero ya les adelanté lo del machetazo. Pablo hizo también igual que los apóstoles, ¿verdad? Véanme a mí, hagan lo que yo hago. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Darse golpes de pecho. No me toquen, por favor, soy espiritual. Me contaminan. ¿Ah? Una vez llegué a la casa de alguien y me dijo, cuidado con la música que pone, pastor, porque se contamina mi cuarto. Y yo dije, ay Dios, ok, puro peso pluma. No. Nomás por fregar. Pues eso no es ser espiritual. Pero ser espiritual es saber que Dios está siempre contigo. En el momento más extremo, en el momento más triste, Él está contigo, Él no te va a dejar. Acuérdate, enfrenta situaciones. A veces nos hablan los hermanos, gloria a Dios por lo que nos hablan. Yo quiero que me sigan hablando, no vayan a pensar que, ay, entonces no le voy a hablar yo. Pero me dicen cosas que ellos mismos han enseñado a otros de cómo actuar delante de esa situación. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando nos pasa a nosotros ya no pensamos igual. Si le pasa a alguien más, yo le aconsejo, no hombre, haz esto y haz lo otro. Pero cuando me pasa a mí, wow, se me olvida todo lo que aconsejé. Y entonces le damos el consejo, ¿verdad? Que viene de parte de Dios. Y que es lo que hemos visto. Cómo el Señor nos ha amado, cómo el Señor nos ha traído por este camino. Cómo el Señor a través de los años nos ha bendecido, nos ha enseñado, nos quiere dar victorias a través de todas estas situaciones que pasan, que nos mortifican, que nos dicen a veces o nos hacen pensar que nosotros, qué diferencia tenemos con los que no conocen a Dios, si nosotros pasamos por situaciones iguales, claro que sí, pero la manera de enfrentarlos nos va haciendo cada vez mejores. Así es de que no proclames tu derrota antes de empezar. Antes de empezar a decir esto no sirve, esto no. Ve el ejemplo de Pablo, con esto termino. Todos conocemos Filipenses 4:13, ¿verdad? Te lo voy a recordar, que dice, todo lo puedo en eso, ¿verdad que todo lo conocemos? Pero vamos a decir el 12, a ver, ¿cómo dice el 12? Su mecha parece iglesia de aquellas. Sé vivir humildemente. Amén. A ver las hermanas que no pueden ver nada que no tenga marca. Ay, no. De veras, esos zapatos ¿de dónde los sacaste? De Walmart. O sea, sé vivir humildemente y sé tener abundancia también. Cuando tengas mucho no se te sube. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Por esa razón, porque yo puedo vivir cualquier situación, porque puedo estar en cualquier situación y enfrentarla correctamente, porque no me asusta el vivir humildemente,
pero tampoco me asusta el tener mucho dinero. Por eso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Échale, hermano, vamos a poder. No, así no es. Yo lo puedo soportar todo. Nada me va a sacar de saber que soy hijo de Dios. Punto número 2 y último, con esto termino. Si entregaste tu vida al Señor, pues entrégale ese momento extremo, que te sirva este mensaje para que en el momento que más euforia tienes por lo bueno o por lo malo, nos acordemos que hay un Dios que nosotros dependemos de Él, que tenemos que gozarnos y darle la gloria en todo a Él. Que puedas venir humildemente en tu Lamborghini rojo, diablo, lo reprendemos al diablo. Es que así se llama el rojo. Pero que te bajes y que sigas alabando a Dios con nosotros y que bendigas a Dios y Dios te va a bendecir. Y que en el proceso, cuando nos esté enseñando algo, también le alabes, también le bendigas, también le creas, también lo pongas en primer lugar. Cuando recibas noticias buenas o malas, nada te va a mover de que Dios es tu Salvador, Dios es tu ayudador, Dios es tu roca, Dios es tu castillo, Dios es tu abogado, Dios es todo. Y en base a eso vamos a hablarle a todos, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a los compañeros de la escuela, a todos. Acuérdate del proverbio de 39. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Aprendamos a ser espirituales, hay que depender de Dios siempre, no de la situación. No te vayas con la situación. Aunque la higuera no florezca ni en la vides haya flor, con todo yo adoraré al Señor y yo me gozaré en Él. Especialmente en estos últimos tiempos, antes que venga el Señor, como se pongan las cosas, fíjate bien lo que dice Pablo, 1 Corintios 7:9. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Lo que usan, las cosas del mundo, no deberían apegarse a ellas. Los que usan las cosas del mundo, no te apegues. Tenemos que vivir en el mundo y usar las cosas del mundo, pero no te apegues a ellas, pues en este mundo, dice, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá y va a quedar lo verdadero. Entonces acostúmbrate a vivir en la tierra como ciudadano del cielo. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti poniéndote a ti en primer lugar, Señor, en nuestras vidas, hoy con esta oración. Pero queremos pedirte que nos ayudes a recordar siempre que siempre queremos, Señor, que estés en primer lugar. Recordar en cualquier momento difícil o en momento de gozo, momentos especiales donde no debemos olvidarte a ti, Señor, que tú nos recuerdes, que nosotros nos acordemos que tu Espíritu Santo se ha atendido por nosotros. Hacemos votos, Señor, por estar delante de ti, por ser ese hombre espiritual que sabe que tú estás con él. Que en el nombre de Jesús en todo momento demostremos no solamente a ti, no solamente a nosotros, sino que la gente vea que te creemos, que actuamos como cristianos maduros, que un cristiano maduro es saber que siempre hay templanza en el corazón para actuar tranquilos, para actuar confiados, Señor, y en tus principios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a siempre recordar esos momentos, Señor, más difíciles para poner atención en lo espiritual. Ayúdanos a ponerlos y que tú siempre seas glorificado. Bendice a la iglesia, Señor, bendice sus trabajos, bendice su salud. Que prosperen en todo, Señor, y que tengan, Señor, todo lo que necesitan conforme a tus riquezas en gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros, nuestras familias, los conocidos, las personas que están anotadas en nuestras listas para el Día del Amigo. Pero, Señor, que en todo, Señor, tú seas glorificado.
y seas exaltado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos Amén. amén. Gloria a Dios.